Bienvenidos nuevamente. En esta unidad estudiaremos los supuestos y la identificación de los riesgos del proyecto, que es la primera parte del proceso planificar la gestión de riesgos del proyecto, que se realiza con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar negativamente el desarrollo del proyecto y en consecuencia limiten o impidan la producción de los entregables programados. La planificación de la gestión de riesgos del proyecto es el quinto proceso de la fase de planificación de la ejecución del proyecto. El objetivo del plan de riesgos es evitar o minimizar la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan reducir o modificar negativamente el alcance del proyecto, aumentar el plazo de ejecución, sobrepasar el presupuesto del proyecto, generar impactos ambientales negativos o causar daños internos o a terceros originados en la ejecución del proyecto. Comencemos por una introducción al enfoque de inversos. El enfoque de inversos entre supuestos y riesgos es el método más utilizado en proyectos para resultados de desarrollo en lo relacionado con la gestión de riesgos. En la metodología de marco lógico se suele considerar los supuestos y los riesgos como conceptos inversos, es decir, en un proyecto un supuesto es un riesgo que no ocurre. Siguiendo esta idea se acostumbra a definir un supuesto como la manera positiva de expresar un riesgo. Podríamos describir los conceptos inversos así. Un supuesto es una condición necesaria y existente que debe permanecer durante el proceso de ejecución para que el proyecto o una de sus partes se pueda desarrollar y completar con éxito. El D1 debe entender que los supuestos son las condiciones positivas, directas, necesarias, existentes y estables que permitan que el proyecto se pueda ejecutar según lo especificado en la línea tribase. Por ejemplo, se ejecuta el proyecto suponiendo que en la zona no se presentan inundaciones entre agosto y diciembre. Suponiendo quiere decir que existe evidencia científica de que en esta zona no se suelen presentar inundaciones en el periodo específico. Otro supuesto podría ser: el suministro de materiales se hace a tiempo. Suponiendo quiere decir que se han hecho las averiguaciones necesarias a fondo que comprueban que existen proveedores confiables que suministran materiales para la zona en las condiciones requeridas por el proyecto. Algunas definiciones clave para la gestión de riesgos son: un riesgo es la probabilidad de que una acción o evento modifique significativamente y negativamente uno o más de los supuestos que sustentan el éxito del proyecto. Por ejemplo, si uno de los supuestos es el suministro de materiales se hace a tiempo, todo evento que pueda afectar este supuesto es un riesgo que se debe gestionar. También podemos resaltar que un riesgo no es una situación existente, sino que es algo que puede ocurrir o no ocurrir. Finalmente, recordemos que existen los riesgos buenos. En un sentido amplio se considera que tanto como existen riesgos negativos, amenazas y debilidades, existen riesgos positivos, oportunidades y fortalezas. El D1 debe explorar los riesgos buenos y potenciarlos para que ocurran. Una vez se ha establecido el plan de trabajo del proyecto y el plan de recursos, el D1 ya tiene información suficiente para iniciar el proceso de planificación de la gestión de riesgos. En la imagen vemos los tres módulos del proceso: las entradas, la gestión que debemos realizar y las salidas del proceso. Las entradas o insumos de este proceso planificar la gestión de riesgos son principalmente el documento del proyecto, la matriz de marco lógico del proyecto, el acta de inicio del proyecto, el plan de entregables, el plan de tareas, el plan de trabajo, el plan de recursos, el plan de manejo ambiental. Regularmente el plan de manejo ambiental, que ha sido elaborado por especialistas, contiene la calificación de riesgos, las estrategias de mitigación y los puntos de control que debe tener en cuenta el D1 en este ámbito durante la ejecución del proyecto. Igualmente los contratos son otra entrada de este proceso, lo mismo que las lecciones aprendidas en otros proyectos y el consejo de expertos si se considera necesario. Pasemos ahora a estudiar el módulo de gestión. En primer lugar, el D1 analiza y clasifica los supuestos. En segundo lugar, identifica los riesgos.
En tercer lugar, valora los riesgos y finalmente define el tratamiento que se debe dar a los riesgos. Como ya se dijo, el primer paso de este proceso consiste en analizar y clasificar los supuestos. Normalmente en la etapa de formulación de proyectos para cada uno de los 4 niveles de objetivos de la matriz de marco lógico, que como ya vimos son el fin, el propósito, los componentes y las actividades, se determinan los supuestos correspondientes. Sin embargo, no siempre estos supuestos están especificados con el detalle necesario para ser monitoreados. También se suelen encontrar registrados supuestos exorbitantes con relación al alcance del proyecto en cuestión, que más bien podrían aplicarse al programa de que hace parte el proyecto o inclusive a un plan general de desarrollo. Por ejemplo, para un proyecto pequeño de riego por goteo, se agrega el supuesto: la Constitución mantendrá vigente el marco legal de desarrollo, que evidentemente es un supuesto que trasciende el ámbito del proyecto, pero que al incluirse en la matriz de marco lógico, algunos responsables y inexpertos podrían sentirse obligados a especificar, valorar, clasificar, monitorear y tomar medidas sobre el respectivo riesgo inverso, que sería: la Constitución no mantendrá vigente el marco legal de desarrollo. Asunto que no solo está fuera del alcance del proyecto, sino que además puede generar confusiones y pérdidas de tiempo si es que se intenta monitorear y gestionar. No quiere decir esto que no se tenga en cuenta los supuestos normativos. La idea es que el D1 se centre en los supuestos normativos o de cualquier otro tipo que puedan afectar directamente las condiciones que sean determinadas como necesarias para ejecutar el proyecto. Para completar la clasificación de los supuestos, el D1 debe ir más allá de la matriz de marco lógico. Es necesario que consulte el apartado de análisis de riesgos del documento del proyecto y realizar junto con su equipo las siguientes tareas: seleccionar los supuestos externos pertinentes, es decir, condiciones externas incluidas en el documento del proyecto y en la matriz de marco lógico, que a criterio del equipo puedan afectar inmediata y directamente la producción de los entregables. El segundo paso consiste en completar los supuestos externos, condiciones externas no incluidas en el documento del proyecto y en la matriz de marco lógico, que a criterio del equipo puedan afectar directamente la producción de los entregables. Y, en tercer lugar, se determinan los supuestos operacionales, es decir, las condiciones internas necesarias que a criterio del D1 y del equipo deban existir y permanecer durante la ejecución para que sea posible la producción de los entregables. Los supuestos externos o condiciones externas son los que están fuera de control del D1. Los supuestos operacionales o condiciones internas son las que dependen directamente de la gestión y el control del D1. Por lo general, ni el documento del proyecto ni la matriz de marco lógico incluyen supuestos operativos. El D1 y su equipo pueden utilizar herramientas como la matriz DAFO para realizar los análisis de riesgos operacionales. La matriz DAFO o FODA ayudan a examinar las fortalezas y oportunidades y también las debilidades y amenazas que puedan afectar la ejecución del proyecto. Una vez se han clasificado los supuestos, se pasa a la identificación de los riesgos. El D1, junto con el equipo del proyecto, elabora una lista de riesgos externos y otra de riesgos internos a nivel de paquetes de trabajo, de acuerdo con su experiencia, teniendo en cuenta las condiciones particulares del proyecto, las lecciones aprendidas en otros proyectos y examinando la información de otras fuentes que puedan ayudar en el proceso. Los riesgos se registran por separado en 2 tablas, una con las amenazas externas y otra con las debilidades internas detectadas en el paso anterior. Se pueden clasificar los riesgos según los siguientes factores: requisitos, características, tamaño, especificaciones. Cronograma, plazo, tareas predecesoras, tareas críticas, gestión operativa, comunicaciones, suministros, rendimientos, aspectos técnicos, requisitos, instrucciones, normas técnicas, aspectos ambientales, contenidos en el plan de manejo ambiental, recursos humanos, disponibilidad, aptitud, actitud, seguridad, trabajo en equipo, suministros, oportunidad, calidad, cantidad, precio, normativos, leyes, licencias, permisos, culturales, valores, costumbres, creencias, resistencia al cambio, tesorería, sobrecostos, provisión de fondos, compras y pagos a tiempo, participación de involucrados,
interés y rechazo, y otros factores de riesgo según el tipo de proyecto. Los riesgos externos e internos identificados se registran en tablas separadas como las que se ven en la imagen. En la primera columna de cada tabla se registra el supuesto al que corresponde el riesgo. En la segunda columna el código EDT. En la tercera columna el nombre del paquete de trabajo afectado. En la cuarta columna el factor o área de riesgo al que corresponde el riesgo. Y en la última columna la descripción del riesgo. Hemos visto en esta unidad la primera y segunda parte del proceso planificar la gestión de riesgos del proyecto, que consiste en primer lugar en analizar y clasificar los supuestos y en segundo lugar en identificar los riesgos que puedan afectar negativamente el desarrollo de la ejecución del proyecto y en consecuencia limiten o impidan la producción de los entregables programados. En la siguiente unidad estudiaremos los conceptos y métodos empleados en la valoración de los riesgos. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente unidad.